Leyenda canadiense, Paul el Ganso o ¿Por qué hay mal tiempo en noviembre en el lago Ontario? Por Alfredo Milano. La historia de nuestra madre tierra la han contado de muchas maneras, pero existe un gran libro que muy pocos han conocido, porque es muy difícil tener acceso a él, el libro secreto de la naturaleza. Allí se cuentan muchas historias de cómo ella fue creando montañas, ríos, mares, valles, en fin, todo lo que conocemos antes de que el hombre lo fuera modificando todo. Y tú preguntarás que, ¿cómo lo sé? Te responderé que yo soy parte del secreto. Cuando escribo, me conecto con el gran libro, y este guía mis dedos a través del teclado de mi computadora. No creas que es Google, Yahoo o cualquier otro buscador. Es algo que está más allá y solo se necesita una clave para entrar. Asterisco, 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 asterisco. Antes de que los primeros habitantes se reunieran en lo que después se llamó Canadá, en el sitio que después se llamó Toronto, a orillas del lago que después se llamó Ontario, por ahí se reunían grandes bandadas de gansos a descansar de sus vuelos del norte al sur y del sur al norte. Eran millones de millones porque su gran depredador, el hombre, todavía no había llegado a esas tierras. Eran tantos los que se reunían en ese sitio que provocaban fuertes corrientes de vientos en muchas direcciones. Pero cuando terminaban de comer y descansar, partían en regulares formaciones, dibujando en el cielo escuadrones de grandes letras V. Al norte, una vez al año. Al sur, una vez al año. Todos los años era igual, porque así estaba escrito en el gran libro. Pero al libro siempre hay que hacerle modificaciones. Ahora, con la llegada del hombre, las modificaciones son constantes, pero en aquella época no eran tan frecuentes. Y es que son pocos los animales que andan por ahí tratando de modificar la naturaleza de las cosas. Que se sepa, el castor es un gran modificador, pero hasta él es parte del ritmo natural. Bueno, esta historia precisamente no es sobre los castores, es sobre los gansos. Como iba diciendo, en ese sitio que ahora se llama Toronto, se reunían los gansos a comer y a descansar. La organización de las bandas de gansos para sus vuelos es algo complicada y no me voy a poner a explicarla aquí. A la cabeza de una de las tantas bandas importantes y fuertes que controlaba a otras numerosas bandas estaba Paul el Ganso. Paul era un gran ganso, fuerte y muy rebelde. Bajo su mando estaban las bandas V de gansos, más díscolas de toda la gansería. ¿Cómo causaban molestias con sus locuras don Paul y sus secuaces? Un buen día, cuando regresaban del sur, no quisieron subir más al norte con los demás. Paul decidió que era mejor quedarse en el lugar que después se llamó Toronto, donde había abundante comida. Estaban a mediados de primavera, así que se quedaron, y dándose importancia, les dijo a los demás que no iba a pasar nada. Pasaron los meses y en realidad no ocurrió nada. La comida sobraba. Llegó el otoño y en las primeras semanas regresaron los gansos que estaban en el norte. Allí, en el sitio que después se llamó Toronto, estaban Paul y su banda de gansos locos, un poco más gordos por la falta de ejercicio y porque se estaban dando la gran vida.
Los demás gansos se detuvieron algunos días, pues esta vez el viaje era más largo, hacia el sur, y necesitaban comer y descansar. Le preguntaron a Paul si no iba para el sur, y éste, agarrándose la gran cintura, dijo riendo: ¿Para qué? Soltando luego una gran gansa carcajada. Bueno, el día llegó y todos partieron al sur menos Paul y sus amigotes. Los días siguieron iguales y parecía que nada iba a cambiar. Y, como siempre, poco a poco los árboles verdes se volvieron rojizos, después amarillentos y luego se quedaron sin hojas. Y lo que tenía que pasar, pasó. Llegaron la nieve y el frío y la comida se acabó. Los amigos más cercanos empezaron a murmurar, pero como todavía estaban algo gordos, les dio pereza tomar alguna iniciativa. Y los días siguieron pasando y la pereza con hambre se volvió desesperante. Algún ganso lanzó un grito de terror con hambre y, en un instante, la gran pandilla de Paul el ganso montó vuelo y empezó a graznar desesperadamente. Paul trataba al principio de imponer un orden, pero cuando hay pánico, eso resulta muy difícil. Los grupos volaban sin concierto, sin orientación. Unos iban al norte y regresaban al sur, otros lo hacían de oeste a este y viceversa. La gran cantidad de gansos provocaba fuertes vientos en el lago que después se llamó Ontario, y se producían remolinos. El agua del lago se tornó violenta y grandes olas la sacudieron. Esa locura de los gansos empezó en noviembre y solo fue a mediados de febrero cuando se fue acabando progresivamente hasta que todo se calmó y quedó en silencio. En la primavera llegaron otra vez los gansos que venían del sur, y en el lugar que después se llamó Toronto ya no quedaba nada. Ningún ganso supo qué pasó con Paul. Se cree, porque está escrito en el libro de la naturaleza, que en el mes de noviembre grandes alas invisibles aletean fuertemente en muchas direcciones sobre el lago que ahora se llama Ontario, provocando grandes olas y poniendo en peligro a las embarcaciones. Así que siempre hay un aletazo de aire frío que sale del lago, recorre todo el sur de lo que ahora se llama Toronto y sube hasta llegar al 1055 de Bay Street. Así está escrito, y lo sé porque tengo el código secreto asterisco 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 asterisco.